Dios los bendiga. Qué bueno que nos podemos ver en medio de la semana para seguir estudiando la palabra juntos y recordando estas grandes verdades, especialmente esta clase que me anima mucho, que tiene que ver con la preparación de nuestro corazón para la escritura, antes de ver la escritura, antes de ver la Biblia. Así que recuerden que estamos ya comenzando nuestra clase nueva sobre el tema antes de abrir tu Biblia. 9 posturas del corazón para acercarse a la palabra de Dios. Y notemos algo, esto no es un libro que incluso trate de cómo estudiar la Biblia. De eso hay muchos libros, ya hemos estudiado aquí y vamos a seguir estudiando eventualmente algunos miércoles. Que si hermenéutica, desde la perspectiva de cómo interpretar los pasajes difíciles, los géneros de la Biblia, cómo tomar un pasaje y hacerle preguntas y todo eso. Eso vendrá más adelante. Y de hecho, y de eso hay muchos libros. Pero hay pocos libros que traten de esta idea. Esta idea es cómo tú preparar tu corazón para antes de que abras la Biblia. Cómo tú prepararte para comenzar a abrir la Biblia, a estudiarla. Así que de eso es que se trata este libro, que prácticamente comenzamos hoy porque la semana pasada lo que dimos fue una introducción. Así que le invito, si no lo tiene, todavía creo que quedan algunas copias, se puede comunicar con la hermana Clara y puede obtener alguna de ellas. Miren lo que vamos a estar viendo hoy. Estaremos viendo hoy lo que es la introducción al libro y luego el capítulo 1 o hasta donde lleguemos con esta idea de la primera postura del corazón que nos dice el autor, que es abre tu Biblia en oración. Así que eso es lo que estaremos hablando en esta mañana. Así que miren lo que queremos ver hoy. Miren, muchas veces el principal problema no es la falta de métodos para estudiar la Biblia. De hecho, esa es toda la tesis de este libro que vamos a estar viendo en esta clase. El problema no es la falta de métodos para estudiar la Biblia. El problema es la postura de nuestro corazón con lo cual nos acercamos a estudiar la Biblia. Y eso es bien diferente. Porque tú puedes tener todas las herramientas del mundo. Y yo te puedo enseñar, miren, yo siempre uso Missy Pérez para historia, con Missy Santiago. Se llamaba mucho las de español, yo me acuerdo, en mi tiempo. Y que Missy Santiago te enseñó, 5º, 6º grado, 7º, que cuando tú leías algún escrito, una novela, un libro, cualquiera, en la literatura española, había ciertas reglas para tú entenderlo. Y había ciertas preguntas. Gracias, hermano. ¿Ustedes se acuerdan cuando se hablaba de que, cuál es la idea central? ¿Se acuerdan de eso? En la clase de español o incluso en la clase de inglés, esa famosa frase de main sentence, eso estaba ahí siempre. ¿Cuál es la idea central de este párrafo, de esta oración, de este libro? Y así nosotros nos formamos, o sea, se nos dio método de ir a un texto, ir a un escrito y sacarle como que cuál es la idea principal. Y de hecho, sabes que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, el primer paso con el cual nos acercamos es así. Simplemente es un escrito que alguien escribió hace cientos o miles de años. Claro, es diferente porque es inspirado por Dios, pero es un escrito. Y lo tenemos ahí, tenemos que ver cómo está estructurado, cuál es la idea central de ese pasaje o de ese párrafo y ese tipo de cosas. Y a veces la idea central es una línea, una palabra, una frase. Y nosotros estamos acostumbrados a eso. Y eso son herramientas. Yo te puedo dar un papel y 10 herramientas para estudiar mejor la Biblia. Y tú lo puedes hacer. Busca las repeticiones, busca el género literario y todas esas cosas. Pero miren lo que nos está diciendo el autor. Que el problema principal no es la falta de métodos. El problema es la postura del corazón con la cual tú te acercas a la Biblia teniendo ya todos los métodos. Teniendo ya todas las formas posibles de estudiar la Biblia. Así que por eso queremos comenzar con esta introducción que él hace. Y ya, si usted tiene su libro, pueda ir directamente, página 9 en adelante. Es esta primera parte donde él hace esta pregunta. Y él nos dice, ¿sabes qué? Hay dos posturas o dos grandes problemas que enfrentan los cristianos cuando empiezan a leer la Biblia o cuando piensan en la Biblia. Y son esos dos que están ahí. Los dos serían errores de nuestra parte. Uno es la gente que piensa, cuando tú y yo pensamos, que la Biblia parece demasiado complicada. Cuando nos desalienta, cuando nos desanima. El desánimo, y esto veíamos algo la semana pasada, cuando tenemos un poco de desánimo porque vemos que la Biblia como que no la entiendo. Como que hay historias ahí que no las entiendo muy bien, hay pasajes que son complicados. De hecho, simplemente hay gente que se desalienta por esto, mire, por el grosor, aunque esto no es Biblia de comentario, pero
Pero es la idea, con el grosor, la ve tan grande que dice, yo nunca voy a terminar eso. Esto tiene 66 libros, 1189 capítulos, nunca voy a terminarlo. Simplemente por decirlo, antes de entrar a estudiar ese libro. Yo le decía la semana pasada que si tú lees la Biblia, la puedes leer en 71 horas. Y recuerden lo que estábamos diciendo. Lo que estábamos afirmando era que el año tiene mucho más de 71 horas, tiene miles de horas. Y la idea es que nosotros podemos estar leyendo la Biblia con poco tiempo de lectura diaria, o sea, media hora de lectura diaria, pero consistente. O sea, todos los días tú lees media hora, y tú vas a leer la Biblia como 2, 3, 4 veces. O sea, se puede hacer. El problema son dos cosas, la consistencia y el desaliento o el desánimo. Miren, todos nosotros levantaría la mano, y estoy seguro que con honestidad todos lo haríamos. Si yo le pregunto, no tienen que hacerlo, pero si yo les pregunto, ¿cuántos han empezado muy animados a leer la Biblia en alguna etapa de sus vidas y en algún momento, no sé, ¿a dónde fue que llegaste? ¿A Números? ¿O pasaste un poquito más, Josué? ¿O llegaste a las Crónicas? Pero algo pasó que te desanimó. Miren, te voy a decir algo. Si tú pasas el Pentateuco, anímate porque eres parte de un mínimo por ciento de personas que fue desde Génesis y no se desanimó cuando llegó Éxodo. Eso son narrativas, y cuando son narrativas, ¿sabes qué? A nosotros nos gusta, son historias. Y eso nos encanta la historia. Está Génesis, está Éxodo, pero ¿cuál viene después? Génesis, Éxodo, Levítico. No son narrativas. No hay historias ahí. Una historia como la de José, bien bonita, con todo su trama. O sea, esas son historias que a ti te gustan, historias que tienen trama, que tienen conclusión, que tienen villanos, que tienen héroes. Sí, y tú vas siguiendo la trama. Pero llega Levítico. ¿Sabes qué? Levítico muchas veces es el primer bloque de las personas. El primer choque de desaliento. Y es real. O sea, cuando tú empezaste de Génesis y después vas para Números. Números vuelve la narrativa. Hay 2 o 3 historias que se cuentan, pero en Números empiezan los números, literal. Empiezan las listas. Y el hijo del hijo del hijo del hijo. Y tú te terminaste de leer la Biblia esa mañana y tú dices, ¿y qué yo hago con esto? Y el hijo del hijo del hijo. Y tú tratando de buscar ahí. Oye, pero y déjame buscar una verdad espiritual. El hijo. Y como que no puedes conectarla. Después llegas a Deuteronomio, donde en Deuteronomio poquita narrativa. O sea, narrativa, recuerden que es cuando te estás contando una historia, algo. Y lo más que hay ahí es recordar los mandamientos y la ley y todo ese tipo de cosas. Después tiene un poco más de esperanza, si quieres, con la idea de la narrativa que te anima. Porque ya después vas a jueces, difícil jueces, pero es narrativo. O sea, es una historia. De hecho, muchas historias. De las historias más difíciles que va a encontrar la Biblia, en jueces. Y por ahí sigue, con 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Crónica, Esdras, Nehemías, Esther, todo eso, ahí vas a estar en Disney. Son narrativas, son historias. Aunque hay cosas en Crónicas y Reyes que vuelven la lista de nombres, hay gente que se desanima un poquito. Después ¿qué viene después? Vienen profetas. Y los profetas, hay par de narrativas, o sea, historias, pero la mayoría son mensajes directos de Dios para el pueblo. Están los libros poéticos, estoy solamente mencionando el Antiguo Testamento. Están los libros poéticos, los salmos, sabes que no son narrativas, o sea, no son historias ahí, una conectada con otra normalmente. El salmo tú tienes una pequeña porción de alguien que está abriendo su corazón delante de Dios. Los salmos son fáciles de leer. Piensa antes de contestar. Porque yo escucho a mucha gente que dice, ay, que a mí me desalienta la Biblia, es muy difícil los demás libros, y yo solamente leo los salmos. Los salmos son fáciles de leer. ¿Tú entiendes todo lo que hay en los salmos normalmente? ¿Qué es lo más complicado de los salmos? Vamos a pensar en eso. ¿Qué es? ¿La cuál? ¿Alguien dijo algo? ¿Ah? Que son poéticos, sí, obvio. Y peor, ¿sabes qué es peor? Aparte de que es poético. Vamos allá ahora, porque esa es otra. Pero mira, aparte de que es poético, ¿sabes cuál es el problema? Que es una poesía que tú no hablas, y ni yo. Una poesía hebrea. Eso lo complica más. O sea, en poesía en español, y tú luchabas con Missy Santiago. ¿Te acuerdas ahorita que te dije Missy Santiago? Imagínate poesía en hebreo, que no es lo mismo y no se tradujo igual la traducción del... O sea, hay cosas ahí que
como que tú no encajas bien, no entiendes. Es complicado por eso. Y tú decías algo, y me interesó mucho esa línea, de por qué es complicado leer los salmos también. Por la batalla interior. Sí. Porque ahí, recuerden que los salmos es la radiografía del corazón de un hombre que está abriendo ahí su corazón delante de Dios. Y muchas veces esa batalla, entenderla, las preguntas que se hace el salmista, o los cambios de escena incluso. Hay salmos que tú tienes que leer y volver a leer y decir, no, me perdí. ¿Quién está hablando aquí? ¿No le ha pasado eso? O sea, estaba hablando él, de él mismo, de su corazón, pero de momento está acusando a Dios o está haciendo una protesta contra Dios, pero de momento termina, te alabamos, oh Dios. Y a veces, ¿cómo pasa? De hecho, hubo una predicación aquí, en un momento dado, un sermón que yo prediqué, que se llamaba De la desesperanza a la esperanza. Y literalmente era porque en un solo salmo, el Salmo 39, tú puedes ir ahí y ver desde la desesperanza, que nada tiene sentido, que para el salmista parece que el mundo no le gusta, le cae mal, mira todo alrededor y todo está mal, todo es pésimo. Es una persona muy negativa aparentemente, pero a la misma vez el salmo termina con una alabanza al Señor. Eso pasa una y otra vez. ¿Ves algo? Ah, sí. Oh, sí. Cuando él mismo se contesta. ¿Y qué me dicen si a todo eso le mezclamos? Es poético, una poesía hebrea que no estamos acostumbrados. Hay un debate interior porque muchos de los salmos son eso. El corazón del hombre derramando su corazón delante de Dios con toda su lucha. Y lo complejo que somos nosotros. Y a eso súmale, ¿sabes qué? Que en los salmos hay muchas profecías. Y hay muchas cosas que el salmista, era David, por ejemplo, estaba hablando y estaba diciendo, y eran cosas que tú dices, pues le pasó a él, porque después entonces Pablo lo está citando, o Jesús mismo está citando, y está diciendo, sí, pero es que eso te está refiriendo ¿a quién? A Cristo, o le pasó a él y a la misma vez tenía un cumplimiento en Cristo. Así que, noten, y todo eso que estamos hablando no lo vamos a estudiar en esta clase porque eso es cómo interpretar la Biblia. Y esta clase no es de metodología. Esta clase es para cómo preparar tu corazón antes. Porque hoy repito, de eso tenemos mucho y vamos a tener mucho. Es cómo preparar tu corazón antes. Pero lo que les quería decir con esto es que cuando nosotros vamos a los libros de la Biblia, llega un momento donde, o sea, empezando en Génesis, lo que decía ahorita, lo leíste, animado, Éxodo, llegaste a Levítico y tal vez fue el primer desánimo, desaliento. ¿Y qué muchas veces terminamos haciendo? Puede hablar de la experiencia, pero también puede contar lo que generalmente las personas hacen. Ese agente, esa persona hipotética que presentamos hoy, que empezó en Génesis, Éxodo, pero Levítico encontró ahí un choque. ¿Qué hace normalmente esa persona? Yo, desde mi experiencia pastoral, hace dos cosas, pero quiero escucharlo a ustedes. Baja la intensidad. Baja la intensidad de la lectura, muy bien. Brinca libros. Yo vi uno especialmente el número que en algunos momentos leía como el papagallo. Ajá. O sea, leía pero no buscaba abajo el porqué, la descriptiva. Y entonces es amarre de otro libro. Ahora mismo estoy en Samuel, ¿puedes ser? Samuel, primera Samuel, y me manda a números, y ahí es que entiendo el porqué de números. Sí. O sea, cuando se juntan con el otro, ahí tú te das cuenta del porqué que sí tiene importancia. Que en el momento que lo leemos en orden, es esto, sigo por abajo, pero después cuando voy a otro, manda para números, y espérate, tiene razón de ser. Así es. ¿Qué más nos pasa? Brincamos el libro. ¿Qué más? O sea, nos decía Luis que primero hay desaliento, como que ya no leemos impulso. Simplemente nos rendimos. El ser que se rinde, pues mira, brincamos el libro. O nos vamos al Nuevo Testamento, qué sé yo, pensamos que va a ser, o lo que les decía, pensamos que el Salmo va a ser más fácil. Vamos a los Salmos. Sí, claro. Como que lo vemos como un lugar más safe. Más, tú sabes, más tranquilo y tú sabes. Dicho, pensemos algo. ¿Por qué hacemos eso? Pensemos en esto. Nosotros hacemos eso porque nosotros estamos acostumbrados a una relación rápida, a la que ahora, al yo quiero las cosas que me las den así ya, que sea bien rápido, que yo lea y yo entienda. ¿Sabes qué? Incluso tiene que ver con eso. Y tiene que,
O sea, tiene que ver con el poco, a veces, compromiso que tenemos en decir, ¿sabes qué? Yo voy a seguir como Jacob con el ángel. ¿Cuál es la cosa que hizo Jacob con el ángel? Suelto usted, no me bendiga. Pues no suelte el... Mira, me parezco mucho a Spurgeon. Además, yo creo que Spurgeon dijo eso. Sí, esa frase de quédate con el texto peleando, literalmente, hasta que te dé algo. De hecho, el mismo Spurgeon sí decía, mira, hay textos que yo me los pongo en la mano. Recuerden que le encantaba la poesía, Spurgeon. Decía, hay textos que yo me los pongo en la mano y mira, se rompen, como que se deshacen. Hay otros que le tengo que dar con un martillo, con un marrón. Tratando. Se rompe la mano. Tratando ahí, buscando. Pero esa parte de la lucha, que a veces no queremos pensar literalmente. Y mi hermano, sabiendo en primer lugar que tiene, de hecho vamos a ver más de eso, pero tiene el Espíritu Santo que te ilumina. O sea, el autor, lo tiene el Espíritu Santo. Que Dios dio, Efesios 4, Dios dio maestros y pastores. O sea, vivos, algunos que tienen vivos, tienen pastores vivos que puedan acudir a ellos. Tienen pastores que ya están en la presencia del Señor, pero dejaron comentarios bíblicos, dejaron libros y puedes ir a ellos también. O sea, no habría excusa para no profundizar, al menos no buscar respuesta. Mi ánimo para usted es que usted antes de rendirse, mire, primero, luche como Jacob, luche, pelee, Señor, dame luz. ¿Sabes que los puritanos del siglo XVII en Inglaterra decían, dame luz, Señor, dame luz? Esa era su frase. Dame luz, Señor, dame luz. Entonces, pelea ahí buscando esa luz, diciendo, Señor, pero tú inspiraste esto. Fuiste tú, dame luz. Y si no entendiste muy bien hoy, mañana, Señor, dame luz. Pero al mismo tiempo, miren, vuelvo y repito, use los canales de gracia que Dios ha diseñado. Vaya al Espíritu Santo, vaya a los pastores, maestros, y vuelvo y repito, los vivos que usted tiene, porque usted es parte de una iglesia local, pero a la misma vez, vaya la iglesia tiene 2000 años. ¿Usted sabe que por 2000 años, el primer libro que yo leí este año, un libro general, el primer libro que leí, que lo puse ahí en la lista, es un libro que se escribió más o menos como el año 600, o sea, tiene, ¿cuánto? Como 1400 años. Y es un comentario a Gálatas, de un hombre llamado Juan Crisóstomo. Este hombre escribió imagínense, hace 1600 años. Y tú tienes la oportunidad de ver, ¿tú quieres entender Gálatas? Pues claro que tú tienes el Espíritu Santo, tienes los pastores que están alrededor tuyo y maestros, tienes buenos comentarios bíblicos de personas que ya murieron también, tienes libros antiguos, están ahí alrededor de nosotros. O sea, muchas veces el brinco rápido que damos es por no pasar el trabajo de pasar la noche orando, pidiendo más luz, o de ir donde los pastores y maestros, sean los que están vivos alrededor tuyo, o los que están bien en libros de texto o una biblioteca a tu alrededor. Así que no se desanime tan rápido. Muchas veces el autor continúa diciendo en la introducción que ese desaliento, miren, y recuerden que esto antes de abrir la Biblia. O sea, es lo que él dice, ¿sabes qué? Mucha gente ya va con esa actitud. Es más, ya hay gente que no quiere leer Levítico. Mira, yo me lo he encontrado. Pelean con Levítico, no, eso es bien difícil, esto y aquello. Y yo le pregunto, ¿y has leído Levítico? No he leído Levítico. ¿Y cómo tú llegas a todas esas conclusiones? Pues porque David lo leyó y David me dijo que era difícil. Y Luis, cuando lo leyó, yo lo vi, Luis estaba loco, no lo entendía y me hacía preguntas. Predisposición negativa. ¿Sabes con qué pasa eso? El clásico de clásicos. Apocalipsis. No, ese libro es muy difícil de entender. ¿Lo has leído? Para empezar, es muy difícil. Yo no quiero entrar ahí. Noten lo que nos está diciendo el autor en la introducción de nuestro libro. Está diciendo, es una cuestión del corazón. Muchas veces, antes tú incluso de abrir el texto, ya tú estás prejuiciado. No, ese libro, eso está complicado, David. Muchos símbolos, muchas cosas, no. Yo no voy a entrar ahí. Mi hermano, voy repito. Eso es un acto que usted en prejuicio hace antes de entrar al texto. Usted vaya siempre en humildad, siempre sabiendo que en la escritura hay cosas que están un poquito más claras que otras. Míralo de esa manera. Hay cosas que están más claras que otras. Pero aún las que están claras, usted necesita el Espíritu Santo. Así que usted necesita el Espíritu Santo para leer el Génesis y entender todas esas historias que están ahí. Claro, el mismo que está con usted y que lo va a iluminar para el Apocalipsis, Levítico y el libro que usted crea. Bueno, ¿alguien ha leído Zacarías? Me invita a una taza de café para tratar de entenderlo. Estoy peleando con Zacarías yo. Hace tiempo. Zacarías es difícil. Zacarías es difícil de entender.
Pero igual está ahí. De hecho, y si está ahí, es parte de la voluntad de Dios que esté ahí. Es para que nosotros nos aferremos más a Él, dependamos más de Él. ¿Y sabes por qué hay libros? Bueno, libros, y en términos generales, tal vez textos, que son más difíciles que otros incluso. Es dependencia. Es dependencia. Es para que nosotros dependamos de Dios. Si no es imposible. Claro, Señor, dame luz. Dame luz. La semana pasada vimos un texto del Salmo 19. Hoy lo vamos a repetir. Abre mis ojos. Esa es la oración. Abre mis ojos, Señor. Mis ojos están ciegos naturalmente. Ábrelos tú, Señor. Así que muchas veces de antemano nosotros vamos prejuiciados y nos intimidamos por el tamaño de la Biblia, porque hay una parte difícil, porque me han dicho que Apocalipsis o Levítico es complicado. Pero noten el otro error que el autor en la introducción nos dice. Si usted leyó esa parte, él comienza a hablar de la familiaridad. Y miren, ¿a qué se está refiriendo? Él se está refiriendo a lo siguiente. Él dice, ¿sabes qué? Tienes que cuidarte de esto, de ese desaliento, desánimo, de los libros que no has leído, que no has estudiado porque piensas que son muy difíciles, o del desánimo en términos generales de leer la Biblia completa porque has empezado y no has cumplido, no lo has podido cumplir. Pero él dice también, pero cuídate de esto porque esto también es un problema. La familiaridad. ¿A qué usted cree que se está refiriendo el autor? Usted también pudo, si leyó en la introducción, pero ¿a qué usted cree que se está refiriendo el autor con cuando nos dice, cuídate? Porque eso se puede escuchar extraño si no se explica. Como que, Jorge, cuídate de familiarizarte demasiado con la Biblia. Y yo te doy ese consejo, sin contexto. Se escucha extraño. Oye, pastor, ¿tú no quieres que yo lea la Biblia? Pero eso no es. Lo que él está diciendo ahí es que tenemos que cuidarnos. ¿Sabes qué le está diciendo? Cuídate de una familiaridad de que tú hagas esto. Vamos a Génesis, ¿verdad? En Génesis. Y lee Génesis capítulo, qué sé yo, vamos a leer la historia de 22 de Abraham cuando tiene que ir al monte a llevar a Isaac. Y tú estás leyendo y empieza a leer, toma a tu hijo, tu único, sí, eso yo me lo sé. Y ofrécelo allí en holocausto. Es más, ¿sabes qué? Incluso pasa que si estás bien familiarizado con el texto, te adelanta. Tú sabes que tu cerebro piensa más rápido que lee, ¿verdad? Y a veces tu cerebro piensa más rápido de lo que habla y por eso te mete un problema también. Pues tu cerebro piensa más rápido de lo que lee. So, muchas veces ya tú estás tan familiarizado con el texto que lo brinca, si no eres cuidadoso, o ya tu cerebro está por allá leyendo y tus ojos se quedaron acá y tú terminas, no, pero tengo que ir para atrás otra vez. Porque no es malo en sí mismo la familiaridad. O sea, no es malo en sí mismo el que tú te conozcas esa historia. De hecho, al contrario. Tienes y estás animado a leer la Biblia y conocer toda la historia. Ese es el ánimo de todo creyente. ¿Cuál sería el problema entonces? Con este consejo que nos está dando este autor, de cuidarnos, de familiarizarnos demasiado con la Escritura, porque podría pasar algo. ¿Le damos el peso? Siempre que la ley, él te va a seguir hablando. Claro. Hasta donde de esta manera, con eso nada más me habla muchas cosas. Así es. Yo creo que ahí lo más importante es nunca perder la reverencia, no importa el libro que sea. Sí. Cada versículo, cada libro que se vaya a leer, no perder la reverencia, que no es solo un libro, es algo que, mira, voy a comprar aquel libro, lo va a leer. Claro. Es nunca perder el asombro, literalmente. Es que nunca perdamos el asombro de que Dios te está, de que el Dios del universo te está hablando a través de su palabra, que Él dejó algo escrito para que tú puedas leerlo. Miren, usted sabe que estos días se ha hablado mucho de los aliens. ¿Te escuchas eso? En la noticia. ¿Y por qué se ha hablado mucho de los aliens? Se ha hablado mucho de los aliens porque está esto que pasa. Escuche bien, no caigan, eso es un jueguito. Todos los años, la CIA saca un file. Y es la misma foto que repiten todos los años. O el mismo documento. Mi hermano, es lo mismo. Pero supuestamente, pues este año sacaron otro nuevo file y todo eso. Miren la idea. Estamos tratando de buscar vida inteligente allá afuera, sin entender la vida de nosotros primero. La vida de nosotros. Pero estamos tratando allá afuera de buscar vida inteligente. Que, ustedes nunca se han sentado a pensar en la ironía de esto. Que se supone que esa vida inteligente es más inteligente que nosotros. ¿O no es así? Eso no es lo que nos venden. La idea que es, no, que allá los planetas están llenos de seres
pero que los aliens son más inteligentes, más tecnología y todo ese tipo de cosas. Sí, exacto, se van con todo ese tipo de teorías. Pero noten esta idea de estas supuestas civilizaciones que están allá lejos, que están por encima de nosotros, que son tan inteligentes, escuche bien, que hasta hoy, en toda la historia de la humanidad, no han podido establecer una comunicación concreta con el ser humano. O sea, son tan genias, son tan inteligentes, que si se supone, en teoría, que si son tan inteligentes y tan concretas y tan avanzadas, hace tiempo, mira, pudieran venir aquí y nos dominan y ya. Estilo película de fantasía. O ¿sabes qué? No estuvieran jugando a la escondida, mi hermano. No sé si me entiende por dónde voy. O sea, una civilización tan inteligente y está jugando a la escondida y no, que vimos un celaje de las naves que se supone que son las más avanzadas del universo, siguiendo su teoría. No, que ¿usted sabe cuáles han sido las comunicaciones? Que de hecho el radiotelescopio de Arecibo las cogía, para eso estaba allí, que se cayó. Era un sonido ahí que, literalmente, sonido del espacio. Pero había gente que quería buscar interpretarlo y decir sonido que era del espacio y sacar algún código para tratar de ver algo que se nos estaba comunicando. Oye, qué complicado. Si existe un ser inteligente allá afuera. Por allá. Pero si existe, oye, no se ha logrado comunicar con los hombres. Qué inteligente es. Es la civilización más avanzada y no ha logrado eso. No ha logrado lo básico, comunicación. ¿Sabes por dónde voy con esto, verdad? De que cuando tú te acercas a la Biblia, tú te tienes que acercar con asombro, de que tú sí estás leyendo la comunicación. Esto no es de un extraterrestre, no es de algo, un ser, una persona, no. Es del Dios del universo, que está por encima de todos los cielos, porque fue el que los creó, y Él sí quiso comunicarse contigo y conmigo, y ¿sabes qué? Buscó el medio, la manera de comunicarse, lo hizo, lo dejó escrito, nos mostró el mensaje, nos mostró su revelación. Y eso es algo que, mi hermano, a nosotros muchas veces no nos causa asombro, el saber que tú puedes conocer algo de Dios. Mira, Dios se pudo haber quedado escondido, ¿ya? Y no mostrarte nada de Él. Y el hecho de que Dios te da su historia, te muestra quién es Él, y tú lo tengas en poco, que yo lo tenga en poco, que no me asombre con esa historia, mi hermano. Dios nos ha hablado, es suficiente. Wow, que Dios nos ha hablado. Eso es suficiente para yo vivir toda mi vida asombrado. Miren, bueno, un último ejemplo de esta teoría de estos aliens que nos quieren hacer creer. Mañana se descubre que a un satélite por allá, una antena, capta un mensaje. Y el mensaje es algo pequeñito, te digo, no sé, 30 segundos. Un mensaje de esta supuesta civilización. Piensen en esto. Y piensen algo. Pasan 10 años, 20 años y nunca más, esa supuesta entidad que envió ese mensaje, nunca más se vuelve a comunicar. Pasan 100 años, 300 años, 500, 1000 años. Y nunca más se vuelve a comunicar esa civilización. Simplemente dejo ese mensaje de 30 segundos. Piensa, ¿qué van a hacer los hombres, la humanidad, con esos 30 segundos de audio? ¿Ah? ¿Qué van a hacer? ¿Ah? Sí, eso es. ¿Qué van a hacer con esos 30 segundos de audio? Si hoy casi de forma religiosa adoran 2 o 3 fotos ahí, celajes y cosas que dicen que vieron. Imagínate si es un audio, algo que me hablaron y de verdad hubo una comunicación. ¿Qué van a hacer con sus 30 segundos? Sagrado para ellos. Sagrado. ¿Los hombres van a querer escucharlo? Claro, el ser humano va a querer escuchar eso. Claro. ¿Y cuántas veces lo va a querer escuchar? Siempre que puedan. Una y otra vez, 30 segundos. Una y otra vez. ¿Por qué? Oye, porque entienden que algo que está más allá de nosotros, algo especial, una revelación especial, algo que está más allá de nosotros nos habló y nos dijo algo, aunque sean 30 segundos, aunque se escuche distorsionado, aunque sea un mensaje que no esté completo, pero voy a escucharlo y dedico el resto de mis días a escucharlo. Así es el ser humano. De hecho, vete como con una pregunta capciosa, va por ahí y dile a la gente, hazle esa pregunta, oye, si, especialmente gente que tenga ese interés. Si hubiera una comunicación de 30 segundos de alguien que está por encima ya y a ti te interesaría escucharlo, ¿y sabes qué te va a decir esa persona? Lo más seguro. Sí, claro. Miren, usted le da la Biblia, lo repito,
Le dice, ¿sabes qué? Hubo uno, este es más grande que cualquier otro ser que existe, que pudiera existir por allá afuera. Este es el creador de los cielos y la tierra, que está por encima del cielo. ¿Y sabes qué? No nos dio un audio de 30 segundos. Nos dio, mira, toda esta colección de libros. Es su revelación. ¿Y por qué esta no la lee? ¿Entiende la discordancia de esa dos ideas? Pero esta idea, miren, nosotros tenemos que vivir en asombro porque Dios nos ha hablado. Y cuando usted se acerca al texto, y yo repito, noten que esto es la introducción de este libro diciéndonos, esto es una cuestión de, como dice la misma portada, es la postura de tu corazón. ¿Cómo tú te acercas? Cuando tú te acercas a la Biblia, tú te acercas pensando en eso, en ese detalle que lo pasamos por alto. Oye, asombrado de que es Dios el que me va a hablar. Esta es su palabra. Viene el problema con la familiaridad, que hace que perdamos el asombro. De hecho, yo he contado aquí antes un autor que se llama Frederick Leahy, que le escribió un libro hace unos años, siglo XX, siglo pasado, donde él decía, Señor, perdónanos por todas las veces, o él hablaba de él en lo personal, perdóname por todas las veces que he leído de Getsemaní, de la cruz, con ojos secos. ¿Es lo que él decía? Señor, perdóname por todas las veces que yo he leído la misma historia, la historia de cuando Jesús murió en la cruz, y como que la he leído con ojos secos. ¿A qué usted cree que él se está refiriendo? Y piensa usted estaría de acuerdo con esa afirmación. ¿A qué él se está refiriendo? Además de que no se conmueve con lo que lee, no le impacta lo que lee, algo así, que no le asombra. Ya no me asombra. Señor, perdóname por cuántas veces ya he leído la misma historia de cuando tú moriste en la cruz y dice que fuiste muerto, molido por nuestros pecados, y ya eso no me asombra. De hecho, él dice, perdóname porque lo leo con ojos secos, porque ya no pasa nada. Y él es la idea, mi hermano, cuando usted se familiariza, muchas veces usted lo hace por hacerlo. Hoy me toca leer la Biblia, el capítulo tal, lo leo, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, en tu salvación como se goza, amén, desayuno listo, Y me voy. Familiaridad. 71 no lo va a leer. Exacto, así lo podría hacer. El que viene a la iglesia por familiaridad, y eso lo hemos hablado antes. Familiaridad, venir a la iglesia por venir, tradición, cultura. Y tú te familiarizas, aprendes a hablar cristianés, aprendes lo que hacen los cristianos, ya. Imitas a los cristianos, coges una Biblia, te la pones aquí abajo, dices Dios te bendiga, usas un lenguaje. ¿Sabes que hay un lenguaje? Y ya. Entonces, nosotros muchas veces nos familiarizamos simplemente. Y tienes que tener cuidado con eso, mi hermano. Busque siempre el asombro. Busque siempre acercarse al texto. Señor, esta es tu palabra. Señor, asómbrame hoy. Que yo no pierda tu asombro, Señor, mientras leo las mismas historias que he leído. Bueno, ¿no te ha pasado a ti? Yo he leído la Biblia completa y me ha pasado tantas veces que una yo dije, oye, yo he leído esto. ¿Y sabes con qué me ha pasado? Me ha pasado con libros que he predicado, completo el libro, que he enseñado en diferentes contextos, y yo miro para atrás y yo, oye, yo estaría leyendo el mismo Lucas. Esta edición especial, esto es una edición especial que se le añadió. No, es lo mismo, es la misma historia, pero tiene tanto y tanto y tanto para dar. Míralo de esta manera, es una mina que está llena de piedras preciosas que usted nunca la va a agotar, nunca la va a agotar. Siempre hay algo precioso para sacar ahí. Así que usted anímese a vivir asombrado por esas verdades de la palabra del Señor. Así que la manera en la que nosotros nos acercamos a la Biblia, nos dice también el autor en la introducción, afecta profundamente lo que nosotros obtenemos de ella. Si tú te acercas simplemente pensando que esto tengo que leerlo por leerlo, o pensando en el que estás desanimado porque ni modo te toca leer Lucas en la cronología, o Levítico, o Jueces, o lo que sea, no vas a obtener de ella lo que puedes obtener cuando tú vas con un corazón humilde, de asombro, diciéndole, Señor, abre mi corazón, abre mis ojos, asómbrame, Señor. Esta es tu palabra, este eres tú hablando a tu pueblo. Así que, de hecho, yo le decía la semana pasada, creo que era la semana pasada, o hace una semana, acerca de, ¿ustedes se acuerdan cuando vinieron los sabios de Oriente, fueron donde Herodes en Mateo 2, ¿se acuerdan de eso? Y allí se nos dice que esa gente sabía las escrituras. O sea, cuando de momento hoy hay una escena
donde Mateo nos narra que Herodes, el rey, quiere saber acerca de la supuesta profecía. ¿Qué hace Herodes el rey? ¿A quién llama? Mateo capítulo 2. Herodes el rey llama a alguien, manda a buscar a alguien. Cuando vienen estos sabios a decir, mira, es que ha nacido un rey. ¿A quién él manda a llamar? A la gente que sabía de qué. De la Biblia, a los maestros, a los escribas. Y tú sabes para mí que es lo más sorprendente, que los escribas, así bien fácil, le dicen, sí, es que aquí en Miquea, y hasta le citan el pasaje. Sí, es que hay una profecía. Es que hay una profecía que dice que van a ser en Belén. Y ¿cómo es que esta gente sabe la Biblia? Ellos saben la Biblia, ellos la tenían en las manos, pero ellos no la estaban creyendo. Tuvieron que venir unos tipos de allá, del otro lado del mundo, a decirle, mira, acaba de nacer, ha nacido el rey, ha nacido en Belén. O sea, no es tener la Biblia abierta, ni tener la Biblia en las manos, ni estar familiarizado con ella. Esos escribas la tenían todo el tiempo. Es primero estudiarla y creerla. Estudiarla correctamente, con la actitud de humildad, y creerla. Así que, al final de cuentas, mi hermano, nosotros tenemos que recordar que la manera en la cual nos acercamos a la Biblia, os repito, afecta profundamente lo que nosotros vamos a obtener de ella. No basta con leer mucho, necesitamos acercarnos correctamente, al final de cuentas. No basta con que leí 10 capítulos y no te jactes de eso, si no te acercaste con el corazón correcto a la Escritura. ¿Cuál de las dos, antes de entrar más de lleno, en terminar esta parte de la introducción y pasar al capítulo 1, si nos da tiempo, cuál de los dos, de estos dos enfoques que nos presenta el autor, esta es una pregunta de discusión, creen que es más común hoy, en tu experiencia y en la experiencia de las personas que tú conoces, que la gente no se acerque a la Biblia o se desaliente normalmente o se desanime cuando ve las historias difíciles, se intimida por lo grande que es la Biblia y como que no se anima a leerla completa o ni siquiera acercarse a ella, o la familiaridad sin asombro? La gente que sí lee la Biblia, sí la leen, pero se familiarizan tanto con ella y no permiten ya que la palabra de Dios los asombre. ¿Cuál de estos dos peligros es más común hoy? ¿Qué usted cree? ¿Habrá un empate o la primera es más fuerte? Un empate. Entonces, en WKQ 580, tipos inconversos y seculares usan gente de la Biblia para traer ejemplos políticos. Claro. Y tienen un consejo volador. Todo el tiempo, sí. Oye, pero para ellos pues lo dicen. Sí. Sigue. Así. Yo entiendo que La familiaridad. es más peligrosa. Pero hay que ver, bueno, pues, Sí. Sí, porque desalentador, pues te deja llevar por los comentarios. Oye, sí, Claro. es verdad, como que pero lo estás haciendo mal porque nunca la estás leyendo. Te estás dejando llevar por lo que dice. Sí. Pero una vez, Del desaliento puedes llegar al asombro. Sí. Porque en tu humanidad nos vamos A desalentar. Pero a la vez que Oye, ese comentario está bueno, ¿verdad? a la vez que vayas, como decimos por ahí, engranando, Sí, sí. eh, Estando en el desaliento, en el desánimo, puede pasar de que Dios cambie tu corazón, tengas el corazón ahora correcto, a ver si Señor, asómbrame con tu palabra. esto es un buen puente. Pero desde la otra, muchas veces tiene que ver con nuestro orgullo también, nuestro orgullo intelectual. Mire, este ya yo me lo sé. ¿Para qué yo voy a leer David Goliat otra vez? Eso es para Mateo, eso es para mi hijo. La familiaridad te hace inmune, porque ya no esperas algo sobrenatural o Sí. algo serio, como no lo esperas, no le pasa por encima. Así es. ahora, pastor, que No, simplemente pasaste por allí. Así es. ya no hay Espíritu Santo con una persona, y lo digo con respeto, que usa ese tipo de formato para decir una cosa como esa, ¿verdad? Porque un cristiano que tiene el Espíritu Santo va a la Biblia y ordena con desesperación, como Dios. Sí. Señor, esto es tu palabra hablándome a mí. Y yo tengo que cambiar por ella, pero ¿verdad? Como dice la hermana Abigail, hay que lo leer. Siempre dice, yo no sé, te va a meter una perla frente, me colocó toda la cabeza y se acabó, mató a Goliat. Pero sigue leyendo. ¿Qué te asombra? Exacto, mira, de hecho, usted puede practicarlo, mire, usted puede practicarlo con esas mismas historias que usted se sabe desde muy pequeño. Las historias más clásicas de Noé, de David Goliat y todo ese tipo de cosas. Primero que nos las enseñaron, bueno, no en todo lugar que tú fuiste te las enseñaron mal, pero en términos generales, mucha gente las enseñó mal. ¿Y sabes por qué? Pensando que el protagonista era David
y que era Noé, y que el protagonista era, qué sé yo, los personajes de la tierra. Sansón. Sansón, Para un cuento. sí, los superhéroes. No, ninguno de ellos lo era. De hecho, interesante que todos ellos cayeron. ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? Todos ellos tú les puedes buscar algo malo, a todos. A cualquiera de esos personajes. Y ya no están. Y claro, pero ¿por qué tienen? Porque la Biblia los describe así, gente que después tenía pies de barro, o sea, era gente como tú y como yo, que iban a caer en algún momento, para que el enfoque no estuviera en ellos, sino en Dios, el Dios de David, el Dios de Sansón, el Dios de Abraham, el Dios de Noé, y todo ese tipo de cosas. Así que, pero no solamente eso, sino que en segundo lugar, hay una parte aquí donde nosotros podemos pensar en que nos familiarizamos tanto con ella. Y bueno, repito, esto me ha pasado a mí, yo sé que a ti también, pero seamos honestos delante del Señor. Cuando nosotros vamos a leer una parte de la Biblia, especialmente que tú has sido bien expuesto a ella, entiendas estas historias, sea más intencional allí. Porque usted es creyente, usted lleva muchos años estudiando la Biblia, porque ¿sabes qué? Es lo mismo que cuando, imagínate el domingo que viene, yo de momento diga, oye, abran su Biblia en Génesis 22, un ejemplo, y empieza a predicar de Abraham cuando llevó al hijo allí al monte, y alguno diga, ay, pero esa historia yo me la sé. O sea, ya usted perdió el asombro. Simplemente. Entonces, y me llama mucho la atención porque, y estoy de acuerdo con ustedes, especialmente lo que dicen, de cuidarse de esa parte de la familiaridad. Cuídese de eso. Pues cuídese de no asombrarse con el texto bíblico. Pídaselo al Señor. De hecho, hay un momento, y pasa en la vida cristiana, y por donde viene Pablo también, donde el creyente, eso nos pasa, eso a ti y a mí, cristianos, y estamos de acuerdo, somos cristianos, pero pasamos situaciones difíciles, crisis de fe, etapas en nuestra vida, donde a veces leer la Biblia no me anima tanto como me animaba ayer. Si nosotros somos sinceros delante de Dios, todo creyente ha pasado por tiempo así. Donde ayer, y digo ayer, hace, qué sé yo, un tiempo atrás, me animaba a leer la Biblia y me la comía, como uno dice. Pero hoy, wow, no puedo ir ni a la primera línea. Porque me canso, mi mente es divaga, o estoy desanimado, estoy cansado espiritualmente. Usted sabe que cuando la próxima vez que le pase eso, o si usted está así, una buena dosis, te va a pensar que yo estoy loco, pero una buena dosis, ¿sabes cuál es? Puede ser. Una buena dosis es leer el Salmo 119. Lo es. Hágalo, escuche bien, de verdad, sinceramente, delante del Señor. La próxima vez que usted se sienta desanimado a no leer la Biblia, usted abra la Biblia y dígale así, su corazón delante del Señor, usted puede ser honesto. Señor, estoy luchando con esto, Señor, dame hambre por ti, asómbrame con tu palabra, y empieza a leer el Salmo 19. Empiécelo, y después me cuenta. Pero empiécelo, el 119. Empiécelo, y usted va a ver. ¿Tú sabes por qué? Porque el Salmo 119 es precisamente eso. Busca cuántas veces en el Salmo 119 David o el autor. ¿Tú sabes que hay tantas teorías de quién escribió el Salmo 119? Hay gente que dice que fue Esdras, hay gente que dice que fue Daniel, hay gente que dice que fue David. En realidad nadie sabe porque ese no está allí expuesto como un autor reconocido. No importa quién fue. Lo importante es que pasó algo en la vida de esa persona que tú te puedes identificar muy bien. Si tú estás así en esa parte de que estás luchando con el amor por la palabra, busca cuántas veces el autor en el Salmo 119 dice esto. Y a mí me encanta ese término. Dice esto. ¿Y sabes qué le está diciendo? Vivifícame es esto. Es lo mismo, dame vida por medio de que él cuando está leyendo ese salmo, dice, Señor, vivifícame por medio de tu palabra. O sea, él se siente muerto, él se siente cansado, él se siente agotado. Y él está yendo a la fuente, a la palabra de Dios, y él está diciendo, Señor, yo no me siento hoy tan animado como me sentía tal vez en algún momento, a alimentarme de tu palabra. Pero es que yo sé que solo ahí hay alimento, ¿entiendes la idea? Yo sé que solamente ahí hay vida y por eso me acerco a ti y te pido, vivifícame, Señor. Hermano, hágalo, anímese a hacerlo. Próxima vez que usted se sienta desanimado, haya un lapso de tiempo. Miren, yo pertenezco a un grupo que se llama, es como un círculo literario, de leer libros, términos generales, cristianos y no cristianos, de historia, literatura general. Y en ese libro hay mucha gente que hablan acerca de algo que le llaman el bloqueo lector. Gente no creyente, un término general. ¿Y usted sabe a qué se refieren con el bloqueo lector?
Son gente que se animó al principio del año diciendo, este año leo 25 libros, este año leo 40 libros. Igual, empezaron bien, enero, febrero, marzo, ahora mismo en abril, tú le preguntas, hey, estoy bloqueado. Por la razón que sea, no puedo leer. Y eso es un término que aún en términos, en el mundo secular se utiliza y se analiza. La idea del bloqueo lector, de la gente que son lectores, o sea, son gente que lee libros fácil de 500, 600 páginas por relajar, pero que llega una etapa donde se bloquean. Bloqueo lector. Cuando la próxima vez a usted le pase algo parecido con la Biblia, yo repito, mi hermano, esa es la oportunidad. Ora al Señor, dígale, Señor, asómbrame, Señor, yo sé que aquí es que hay comida, aquí es que está tu palabra, y empieza a leer el Salmo 119. Cuando usted empieza a leer el Salmo, es una oración, es una exaltación de la palabra de Dios. De hecho, ¿sabes qué hace el Salmo 119? Regresa al Salmo 1 y regresa al Salmo 19. Y no le voy a decir cómo, para que usted se rompa la cabeza esta noche, o mañana, o si le interesa durante los próximos días, y lo lea completo. Lo lea completo, lea el Salmo 119 y vea cómo el Salmo 119 está expandiendo la idea del Salmo 1. Cuando habla de meditar la palabra de Dios de día y de noche. Y cómo el Salmo 119 está expandiendo la idea del Salmo 19 cuando expresa todas esas características acerca de la palabra de Dios. El Salmo 19 habla de muchas características de la palabra de Dios. Y el Salmo 119 los toma y los amplifica. Pero el Salmo 119 es una oración hermosa a Dios, pidiéndole que le dé vida por medio de la palabra. Lo dice muchas veces. Señor, dame vida por medio de tu palabra. Dame vida. Mira, es una oración y por lo menos 8 veces lo dice. Dame vida por medio de tu palabra. Déjalo, mi hermano. Es más, miren, le animo esta noche a que incluso si usted no está en el bloqueo lector del cual yo estoy hablando, si usted no está en esa etapa ahora mismo, pero no se enorgullezca porque puede pasar, en algún momento pase por ahí. Pero si usted, aunque no esté ahí en este momento, vaya, haga una pausa, añádalo en medio de su lectura. Vaya y lea el Salmo 119 y vea que si usted no termina con esa pasión, con ese anhelo en su corazón de leer la palabra, de amar a Dios, de conocer más la palabra de Dios, nos da. De hecho, interesante, porque usted lo puede ver de esta manera. Cuando no tenemos hambre o cuando pareciera que luchamos por acercarnos al texto, ir a un texto como el Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, nos va a dar más hambre. Y eso parece contradictorio. ¿Cómo que yo, si estoy luchando con leer y tú me mandas a leer 170 y pico versículos, como que no tiene mucho sentido? Pero hágalo, mi hermano, yo repito, porque lo que usted va a encontrar ahí es a alguien enamorado de la palabra de Dios, pidiéndole varias veces, vivifícame, dame vida, Señor, por medio de tu palabra. Así que la correcta interpretación siempre va a requerir la humildad, dependencia de Dios, la iluminación del Espíritu Santo. La Biblia dice muy clara en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso necesitamos en dependencia de Dios, una actitud previa antes de tú abrir la Biblia, en dependencia, en humildad. Señor, ilumíname. Mientras tú vas leyendo la Biblia, lleva contigo esta oración, Señor, dame luz. El Espíritu Santo que iluminó a Pablo es el mismo Espíritu Santo que está contigo hoy mientras tú lees la carta a Pablo. Es el mismo. Tú puedes decir, dame luz, Señor. Así que la Biblia no es simplemente información, es revelación divina, Dios mismo hablándonos, y por eso nos acercamos con ese corazón correcto. Mi hermano, ya el tiempo se acabó, así que nos vamos a entrar al capítulo 1. Esa era la introducción del libro. Así que la semana que viene vamos a entrar al capítulo 1 y le da más tiempo a usted para leerlo también, si no lo ha leído, donde él habla de la primera postura del corazón para acercarse a la palabra de Dios. Y es una oración. La oración del Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Así que esa es el primer ánimo que él nos da. Abre tu Biblia en oración. Eso es lo que vamos a ver el próximo miércoles. Llévese de tarea. Leer el Salmo 119, hágalo. De aquí al próximo miércoles. Y después me cuenta el miércoles cómo le fue en eso. Va a ser un buen tiempo. Así que lo importante y lo que usted puede
resaltar de lo que hemos visto es que al final de cuentas, antes de abrir tu Biblia, tienes que abrir tu corazón, literalmente. Esa es como la idea principal de todo lo que vamos a ver en esta clase. Antes de abrir tu Biblia, abre tu corazón, porque puedes abrir la Biblia físicamente, pero el corazón, dejarlo cejado, o tenerlo en otro lado, por allá, en otra parte. Así que, antes de abrir tu Biblia, abre tu corazón, ten el corazón correcto, la mente correcta, el deseo delante de Dios, Señor, de asombrarme por medio de tu palabra y de no simplemente familiarizarme con ella, no intimidarme o desanimarme cuando vea algún pasaje difícil, sino que eso me lleve a decirle, Señor, dame más luz, Señor, dame más luz, dame más sabiduría, y quiero conocer más tu palabra. Y que vivamos asombrados, mi hermano, por medio de esa palabra del Señor. Así que vamos a terminar aquí, vamos a orar, y luego, como les decía, próximo miércoles empezamos, si Dios lo permite, con el capítulo 1 de nuestro libro. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche, gracias por este tiempo de estudiar juntos tu palabra, de ser animados, exhortados en este tema, Señor, de la importancia de abrir nuestros corazones antes de abrir nuestras Biblias, Señor. Oh Señor, por favor, que te pedimos que tú nos des pasión, deseo, asombro por tu palabra, Señor, que nos permita no simplemente estar familiarizados con ella, sino que podamos asombrarnos cada vez más por medio de todas esas historias que apuntan a la gloriosa salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Señor, perdónanos por todas las veces que hemos leído tu palabra, como leemos el periódico, como leemos cualquier otro texto, ya sin asombrarnos, leer por leer. Perdónanos porque hemos estado ahí todos nosotros, Señor. Padre, y danos vida por medio de tu palabra, que nosotros podamos orar como el salmista o como el autor del Salmo 119 cuando decía, vivifícame, Señor, por medio de tu palabra. Aún en los tiempos cuando nos sentamos más secos, aún en los tiempos de más dificultad, Señor, que podamos recibir la vida que solo trae tu palabra. Señor, gracias te damos en esta hora por ese precioso y hermoso regalo de tu palabra. Y permítenos nosotros siempre vivir ahí animados, asombrados por medio de ella. Gracias te damos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.